No hubo tiempo para pensar. Algo invisible rompió la calma de golpe y convirtió una noche común en una huida desesperada. Las manos temblaron, los cuerpos reaccionaron antes que la mente. Las puertas quedaron abiertas, las luces encendidas, los objetos en su lugar. Nadie se despidió, nadie volvió a buscar nada. El miedo fue más rápido que cualquier explicación y el instinto solo marcó un camino: salir y no mirar atrás. Eran personas comunes, familias que llevaban años viviendo en el mismo lugar sin pensar en irse nunca. El pueblo estaba escondido entre colinas secas y caminos de tierra, lejos de carreteras principales y de cualquier ciudad grande. Allí el tiempo avanzaba lento. Las mañanas empezaban temprano, con el sonido de gallos y motores viejos. Las tardes eran silenciosas, con vecinos sentados afuera de sus casas, hablando de cosas simples mientras el sol bajaba. La mayoría se conocía desde siempre. Habían crecido juntos o habían llegado cuando el pueblo todavía se estaba formando. Las casas eran modestas, construidas con materiales sencillos, algunas con patios amplios, otras con cercas bajas que nunca se cerraban. Dentro había muebles viejos, fotos familiares, calendarios marcando los días. No era un lugar rico, pero era estable. Nadie sentía que viviera en peligro. Ocurrió a finales de los años 90, cuando la comunicación era limitada y la noche se sentía más larga. No había cámaras, no había vigilancia constante. Cuando algo pasaba, solo quedaban los recuerdos de quienes lo vivieron. Esa noche no había fiestas, ni eventos especiales, ni razones para estar alerta. Era un día más, igual a tantos otros. Los animales eran parte de la rutina. Perros sueltos, gallinas, algunas vacas en los terrenos cercanos. El pueblo estaba rodeado de vegetación baja y zonas oscuras que nadie revisaba de noche. Aún así, nadie sentía miedo. La gente dormía con tranquilidad, confiando en que el lugar los protegía. Nadie imaginaba que en pocas horas todo quedaría atrás, intacto y vacío, como si el tiempo se hubiera detenido de forma repentina. La noche cayó sin señales extrañas. El cielo estaba despejado y el aire era seco, con ese silencio que solo existe en lugares alejados. Dentro de las casas, las luces se apagaban una a una. Algunas personas se quedaban despiertas un poco más, escuchando la radio a bajo volumen o terminando tareas simples. Todo seguía un orden conocido, repetido durante años sin cambios. En una de las casas, una mujer acomodó los platos y dejó la mesa lista para la mañana siguiente. En otra, un hombre revisó el candado del cobertizo y entró sin notar nada fuera de lugar. Los niños dormían profundamente, cansados por el calor del día. El pueblo parecía detenido, como si nada pudiera romper esa calma. A esa hora, los sonidos normales eran pocos y claros. El viento moviendo las hojas, algún insecto golpeando una ventana, un perro caminando entre las sombras. Nadie se levantaba por eso. Nadie sentía urgencia. El lugar siempre había sido así, tranquilo, predecible. Con el paso de los minutos, algo comenzó a sentirse diferente, aunque nadie pudo señalar el momento exacto. No fue un ruido fuerte ni una señal clara. Fue más bien una sensación difícil de explicar, un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, como si costara más respirar. Algunas personas se despertaron sin razón aparente, abrieron los ojos y se quedaron quietas, escuchando. Una mujer se sentó en la cama con el corazón acelerado. Un hombre miró el techo, esperando que la sensación pasara. Nadie gritó, nadie salió corriendo. Todo seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de siempre. Era más profundo, más denso, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Afuera, las calles seguían vacías, las casas cerradas, las luces apagadas. Nada se movía a simple vista. Sin embargo, la tranquilidad que había acompañado al pueblo durante años empezó a romperse lentamente, sin palabras y sin aviso, marcando el inicio de algo que nadie supo reconocer en ese momento. El primer sonido fue tan leve que casi pasó desapercibido. No despertó a todo el pueblo, solo a algunos. Fue como un golpe profundo que no se escuchó con los oídos, sino con el cuerpo. Un hombre abrió los ojos y se quedó inmóvil, respirando despacio. Pensó que podía haber sido un trueno lejano o algo cayendo en el campo. Esperó unos segundos. Nada más ocurrió.
Cerró los ojos otra vez. En otra casa, una mujer que aún no dormía dejó de mover la cuchara dentro de la olla. El ruido no había sido fuerte, pero le produjo una incomodidad difícil de explicar. Se quedó de pie, mirando la pared, escuchando. El fuego seguía encendido. El reloj marcaba la hora con su tic constante. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Pasaron varios minutos sin que nada ocurriera. Algunos volvieron a dormirse. Otros siguieron despiertos, con esa sensación persistente de alerta sin motivo claro. Fue entonces cuando el sonido regresó. Esta vez fue distinto, más largo, como si algo se desplazara lentamente por el suelo, rozando la tierra, sin prisa. No era un paso, no era un animal conocido, no tenía un ritmo claro. Los perros fueron los primeros en reaccionar. No ladraron como siempre, no corrieron hacia el ruido, se alejaron. Algunos se metieron debajo de las casas, otros comenzaron a gemir, con el cuerpo tenso, las orejas bajas. Una mujer escuchó a su perro rascar desesperado la puerta desde afuera. Cuando fue a abrirle, el animal entró corriendo y se escondió debajo de la mesa, temblando. Las personas empezaron a encender las luces, no todas al mismo tiempo, pero poco a poco. Una casa iluminada aquí, otra más allá. El pueblo seguía en silencio, pero ya no estaba dormido. Un hombre salió al patio con una linterna en la mano. Alumbró el camino, el cerco, los árboles cercanos. No vio nada extraño, solo sombras largas y quietas. Aún así, no regresó de inmediato a la casa. Se quedó parado, escuchando, con el corazón acelerado. Desde otra vivienda, alguien llamó en voz baja a su vecino. Dijo su nombre una vez, luego otra. No hubo respuesta. El sonido volvió a escucharse, ahora más cerca, pero seguía sin una dirección clara. No venía del campo ni del camino principal. Parecía rodear el pueblo sin entrar del todo. Dentro de una casa, un hombre y una mujer se miraron sin hablar. Sus hijos dormían en la habitación contigua. La mujer susurró que no le gustaba ese ruido. El hombre respondió que tal vez era un animal grande, algo perdido, pero su voz no sonaba convencida. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. La oscuridad era espesa, ni siquiera la luna ayudaba esa noche. De pronto, algo golpeó una lámina. No fue fuerte, pero fue claro, metálico, seco. En otra casa, una puerta se cerró de golpe sin que nadie la tocara. Un niño despertó llorando. Su madre lo abrazó de inmediato, tratando de calmarlo, mientras ella misma temblaba. El aire dentro de la casa se sentía extraño, pesado, como si faltara oxígeno. Algunos comenzaron a salir de sus casas. No todos, solo los que ya no podían quedarse quietos. Se reunieron en pequeños grupos, hablando en voz baja, mirando alrededor con linternas temblorosas. Nadie sabía qué decir exactamente. Nadie quería ser el primero en admitir que tenía miedo. Pero el miedo estaba ahí, claro, compartido. Un hombre mayor dijo que llevaba toda su vida en ese lugar y que nunca había escuchado algo así. Otro comentó que los animales no se comportaban de esa forma ni siquiera durante tormentas fuertes. Una mujer aseguró que había visto algo moverse entre los árboles, pero cuando intentó describirlo, no pudo. Dijo que no tenía forma clara, que no caminaba, que parecía deslizarse. El sonido cambió otra vez. Ahora eran varios, no iguales, no sincronizados, como si más de una cosa se moviera al mismo tiempo. El silencio entre un ruido y otro se volvió insoportable. Cada pausa parecía una espera. Cada movimiento invisible aumentaba la tensión. Alguien sugirió volver a las casas y cerrar todo. Otro dijo que no era buena idea quedarse encerrados. Las voces empezaron a superponerse. Los niños lloraban. Los perros seguían escondidos. Una gallina salió corriendo del corral sin rumbo claro, chocando contra una cerca. Entonces ocurrió algo que terminó de romper la calma. Un grito corto, seco, desde uno de los extremos del pueblo. No fue un grito largo ni de auxilio, fue de sorpresa, de miedo inmediato. Todos giraron hacia esa dirección. Un hombre salió corriendo desde la oscuridad, agitado, con los ojos muy abiertos. Dijo que algo había pasado cerca de su casa, que había visto sombras moverse demasiado rápido, que no eran personas, que no eran animales.
Nadie le pidió que se calmara. Nadie le dijo que estaba exagerando. Su miedo era demasiado evidente. Sus manos temblaban. Apenas podía respirar. Dijo que sintió que algo lo observaba desde muy cerca, aunque no pudo ver ojos ni rostros. Solo una presencia. En ese momento, la idea de irse comenzó a tomar forma sin que nadie la propusiera de manera clara. Fue un acuerdo silencioso, una sensación compartida. No era curiosidad, no era pánico total, era instinto, la certeza de que quedarse era un error. Las personas regresaron rápido a sus casas, pero no para refugiarse. Entraron solo lo necesario. Agarraron a los niños, algunas mantas, llaves de vehículos. Nadie pensó en ropa extra. Nadie pensó en documentos. Una mujer dejó la estufa encendida. Otra olvidó apagar una radio que seguía sonando a bajo volumen. Un hombre salió sin zapatos. Las puertas quedaron abiertas. Algunas luces siguieron encendidas. En una casa, la mesa quedó servida. En otra, un cuaderno abierto sobre una cama. Todo quedó como estaba segundos antes de que el miedo se volviera imposible de ignorar. Los vehículos comenzaron a moverse por el camino de tierra, levantando polvo. No todos tenían transporte. Algunos subieron con vecinos, otros salieron a pie, sin saber exactamente a dónde ir. Nadie discutió rutas, nadie preguntó cuánto tiempo se irían, solo se alejaron. Mientras avanzaban, el pueblo quedaba atrás en silencio. No hubo persecución visible, no hubo sonidos claros siguiéndolos, pero nadie se detuvo. Nadie quiso mirar demasiado tiempo hacia atrás. La sensación de ser observados no desapareció de inmediato. Cuando finalmente se alejaron lo suficiente, algunos se detuvieron para respirar. Los niños se quedaron dormidos por el cansancio. Los adultos se miraban en silencio, sin palabras. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente. Solo sabían que algo los había obligado a dejar todo atrás, sin explicación, en medio de la noche. Y aunque el amanecer llegó como cualquier otro día, el lugar que dejaron atrás ya no les pertenecía. El pueblo quedó vacío, congelado en el momento exacto en que todos decidieron huir, sin señales claras, sin respuestas, solo con el eco de esa noche que nunca pudieron entender. El miedo no apareció de golpe, creció. Se fue metiendo en cada gesto, en cada respiración, en cada paso que daban mientras el pueblo seguía a oscuras. Después del grito, nadie volvió a sentirse a salvo. El silencio ya no era descanso, era amenaza. Cada segundo sin ruido parecía una preparación para algo peor. Las linternas temblaban en las manos, las sombras se alargaban y se movían con cualquier cambio de luz, haciendo imposible saber qué era real y qué. Algunos intentaron mantener la calma, hablar despacio, decir que tal vez todo tenía una explicación sencilla, pero sus propias voces sonaban lejanas, frágiles. Nadie se convencía del todo. Los perros seguían escondidos, inmóviles, como si supieran que salir era un error. Los animales del campo se agitaban sin dirección clara. El aire seguía pesado, caliente, como si no circulara. Un hombre caminó unos metros más allá del grupo, intentando ver mejor. Dio solo unos pasos antes de detenerse. Dijo que sentía algo extraño en la piel, como una presión constante. Regresó sin mirar atrás. Nadie se burló, nadie pidió detalles. Todos sentían algo parecido, aunque no lo dijeran. Los sonidos regresaron, pero ya no eran iguales a los primeros. Ahora parecían más cercanos, más definidos, aunque seguían sin una forma clara. No eran pasos, pero tampoco eran arrastres comunes. A veces sonaban arriba, como si algo se moviera sobre los techos. Otras veces parecían venir del suelo. Era imposible seguirlos. Cuando alguien apuntaba con la linterna, el ruido cambiaba de lugar. Una mujer comenzó a llorar en silencio, tapándose la boca para no hacer ruido. Abrazaba a su hija con fuerza. El cuerpo de la niña estaba rígido, despierto, atento a todo. Un hombre mayor se sentó en el suelo por un momento, respirando con dificultad. Dijo que nunca había sentido algo así. No miedo común, algo más profundo, algo que no sabía explicar. Las conversaciones se volvieron cortas, frases incompletas, señales con la cabeza. Nadie quería levantar la voz. El pueblo,
que siempre había sido un espacio abierto, comenzó a sentirse pequeño, encerrado, como si no hubiera salida clara. Incluso el camino principal parecía distinto, más largo, más oscuro de lo normal. En una de las casas, una luz comenzó a parpadear sin razón aparente. Luego se apagó por completo. En otra, se escuchó el sonido de algo cayendo dentro, como si alguien hubiera empujado un mueble. Nadie entró a revisar. Nadie quiso quedarse solo. El grupo se mantenía junto, no por decisión consciente, sino por necesidad. Un joven dijo haber visto una sombra pasar rápido entre dos casas. No era alta ni baja. No tenía forma definida, solo movimiento. Dijo que no produjo sonido al pasar, que fue como una mancha oscura cruzando el espacio. Al decirlo, su voz se quebró. No pudo seguir hablando. El tiempo empezó a perder sentido. Nadie sabía cuánto llevaba ahí parado. Podían haber sido minutos o horas. El cansancio se mezclaba con la tensión. El cuerpo pedía descanso, pero la mente no lo permitía. Cada ruido pequeño, cada crujido, hacía que todos se sobresaltaran al mismo tiempo. Fue entonces cuando algunos empezaron a hablar de irse con más urgencia, no como una opción, sino como una salida necesaria. No había un plan claro, solo la idea de poner distancia entre ellos y ese lugar. La idea de quedarse empezó a sentirse peligrosa, incorrecta, como si el pueblo ya no les perteneciera. Un hombre intentó encender su vehículo. El sonido del motor rompió el silencio de forma brusca. Durante unos segundos, todos se quedaron quietos, esperando una reacción. Nada ocurrió de inmediato, pero el ruido parecía atraer algo. No se veía nada, pero la sensación de cercanía aumentó. El hombre apagó el motor de golpe. El silencio regresó, más pesado que antes. Alguien dijo que sentía que los observaban desde varios puntos al mismo tiempo, que no podía señalar dónde, pero lo sentía en la espalda, en la nuca. Otros asintieron sin hablar. Nadie quiso mirar demasiado tiempo en una sola dirección. Era como si fijar la vista fuera una invitación. Los niños comenzaron a mostrar señales de agotamiento. Algunos se quedaban dormidos en brazos de sus padres, despertando de golpe ante cualquier ruido. Los adultos se turnaban para cargarlos, aunque nadie tenía fuerzas de sobra. El miedo mantenía a todos en movimiento, incluso cuando no sabían hacia dónde. Un nuevo sonido, más fuerte, más cercano, hizo que varios retrocedieran al mismo tiempo. No fue largo. Fue seco, como si algo hubiera golpeado el suelo con peso. El corazón de todos se aceleró. Nadie gritó, nadie corrió todavía, pero el límite estaba cerca. En ese momento, la decisión dejó de ser silenciosa. Alguien dijo en voz firme que había que irse ya. No hubo discusiones, no hubo objeciones. La escalada del miedo había llegado a su punto máximo. Quedarse significaba exponerse a algo que no entendían y que claramente no querían enfrentar. El pueblo, que durante años había sido hogar, se volvió un espacio ajeno. Las casas dejaron de ser refugio. Las calles dejaron de ser conocidas. Todo lo familiar se sentía frágil, inútil frente a lo que estaba ocurriendo. La noche parecía tener voluntad propia. Mientras se preparaban para salir, los sonidos continuaban, pero ya nadie intentaba identificarlos. No importaba qué eran, solo importaba que estaban ahí y que no se iban. La tensión no bajó cuando comenzaron a moverse. Al contrario, cada paso alejándose del centro del pueblo se sentía urgente. Cada segundo contaba. Nadie miró relojes. Nadie pensó en el mañana. La escalada del miedo había borrado cualquier pensamiento que no fuera sobrevivir esa noche. Y aunque aún no lo sabían, ese punto marcó el momento exacto en que dejaron de ser habitantes del lugar. Desde entonces, el pueblo ya no fue un hogar, sino un recuerdo detenido en el instante en que algo invisible lo reclamó. El amanecer llegó sin cambios visibles. El cielo aclaró con la misma calma de siempre, como si la noche anterior no hubiera existido. La luz tocó los techos, los caminos y los campos vacíos sin encontrar a nadie. El pueblo quedó inmóvil, detenido en el último momento en que fue habitado. Las puertas seguían abiertas, algunas luces aún estaban encendidas. El silencio era absoluto, pero no era un silencio tranquilo. Horas después, el lugar seguía igual. Los animales caminaban sin rumbo.
Los perros que antes se habían escondido salieron con cautela, recorriendo las calles como si buscaran a sus dueños. Entraban a las casas, olfateaban, salían otra vez. No entendían la ausencia. Las gallinas se movían entre los patios abiertos. Nadie vino a recogerlas. Pasaron los días y nadie regresó. Las familias se quedaron lejos, dispersas, sin un acuerdo claro de qué hacer después. Algunos se refugiaron con parientes, otros se quedaron en pueblos cercanos. Hablaron poco de lo ocurrido. Cuando lo hicieron, usaron palabras vagas, ruidos, sombras, sensaciones. Ninguno pudo dar una explicación completa. Ninguno pudo decir exactamente qué los hizo huir. Solo coincidían en una cosa: no podían volver. Con el tiempo, algunas personas externas llegaron al lugar. Entraron a las casas con cuidado, como si temieran interrumpir algo. Encontraron ropa doblada, juguetes en el suelo, platos sin lavar. En una habitación había una cama deshecha, como si alguien se hubiera levantado de golpe. En otra, una radio vieja seguía conectada, ya sin sonido. Todo estaba intacto, pero vacío. No había señales de violencia, no había restos de lucha, no había marcas claras de algo extraño, solo abandono repentino. Un abandono que no cuadraba con la forma en que esas personas vivían. Nada indicaba una mudanza planeada, nada explicaba la urgencia. Algunos intentaron pasar la noche ahí después, por curiosidad o por necesidad. Ninguno se quedó más de unas horas. Decían que el lugar se sentía diferente al caer el sol, que el aire se volvía pesado otra vez, que el silencio no era normal. No afirmaban haber visto nada, pero tampoco lo negaban. Simplemente se iban antes de que la oscuridad fuera completa. Con los meses, el pueblo comenzó a deteriorarse. El polvo cubrió los muebles. La vegetación creció sin control. Los caminos se borraron poco a poco. Aún así, el lugar no fue reutilizado. Nadie quiso instalarse ahí. Nadie quiso hacer lo suyo. Se convirtió en un espacio evitado, mencionado en voz baja, sin detalles. Las familias siguieron con sus vidas, pero algo quedó marcado. Algunos niños crecieron recordando fragmentos confusos de esa noche. Ruidos, prisas, brazos cargándolos en la oscuridad. Los adultos nunca pudieron explicarles todo, no porque no quisieran, sino porque no tenían respuestas claras. Años después, cuando alguien preguntaba qué pasó realmente, las respuestas seguían siendo las mismas. No hubo un evento concreto, no hubo una causa definida, solo una sensación compartida de peligro, una certeza inmediata de que quedarse era un error. El pueblo sigue ahí, vacío, detenido en el tiempo. Las casas aún guardan la forma de quienes las habitaron. Los objetos siguen esperando manos que no volverán. No hay una historia oficial. No hay una conclusión cerrada. Solo queda el recuerdo de una noche en la que personas comunes entendieron, sin palabras y sin pruebas visibles, que algo había cambiado para siempre, y que lo único posible en ese momento fue huir sin mirar atrás, dejando todo como estaba, sin saber qué ocurrió realmente ni por qué nunca pudieron volver.